el día de hoy vamos a ver un tema que ha adquirido, conforme han pasado los años, sumamente interés, porque se ha visto que la asociación con el medio ambiente, con muchas sustancias que están en el medio ambiente, tienen efectos no benéficos sobre la salud. Entonces, una de las principales cosas que se empezó a investigar hacia los años 1960, lo primero que se observó es que había una disminución en el número de animales que había a nivel del ambiente. Sobre todo notaron en Nueva York que había una disminución de los pájaros que se encontraban en el ambiente y no encontraban la causa. Sin embargo, tras algunos estudios, después vieron que había una relación con el uso del DDT. Mucha gente recuerda que es el DDT, donde en 1976 se hizo una legislación por la Organización Mundial de la Salud, donde se prohibió su uso a nivel mundial. Sin embargo, existimos generaciones que todavía tenemos pues un contacto residual con esas sustancias. Y lo primero que vamos a definir que es un disruptor, y sabemos que es una sustancia que va a intervenir, es una sustancia activa, que va a intervenir con la síntesis a nivel hormonal, y esto va a causar alteraciones a nivel ya sea de la homeostasis, de la reproducción o del desarrollo a nivel celular. Y bueno, sabemos que los disruptores neuroendocrinos existen más de 1000. Sin embargo, existen algunos muy específicos, que son de los que vamos a hablar, que son los que más se han estudiado. Entonces, sabemos que no hay una relación dosis-efecto con el daño que pueden condicionar a nivel de nuestro cuerpo, y a diferencia de muchas toxinas o de muchos agentes tóxicos, en especial con los disruptores neuroendocrinos, se han hecho o realizado curvas, y no se ve una curva de manera exponencial de acuerdo a dosis dependencia con efectos adversos. Se sabe que la curva puede ser circular, puede ser de diferentes maneras, pero no hay una relación dosis-efecto. Sin embargo, se sabe que sí tiene que ver con el tiempo o el tipo de exposición. Otra de las cosas importantes por conocer, que tienen distintos mecanismos de acción, y que una misma sustancia puede condicionar diferentes eventos adversos de acuerdo al momento específico de exposición y al equilibrio que se pierda en cada persona. Esto significa que no todas las personas que tienen la misma exposición desarrollarán la misma enfermedad o la misma evolución. Y los periodos más críticos es el prenatal y durante el desarrollo postnatal temprano. Se sabe también que las dosis que se tienen en cuanto se tiene contacto puede ser una dosis que se va acumulando a lo largo del tiempo, de tal manera que las manifestaciones se pueden presentar de manera temprana, pero también pueden ser presentadas de manera ya tardía. Y no se sabe no es posible establecer el umbral de exposición seguras a los disruptores neuroendocrinos. Se sabe, existen muchas teorías sobre la exposición, y lo que más se sabe es que el mecanismo de acción de cada sustancia en cada persona puede variar, de tal manera que sabemos que todas las hormonas actúan a través de unión a receptores. Este receptor va a generar una liberación enzimática o un mecanismo de acción para actuar a nivel celular. Un disruptor lo que puede hacer es potencializar el receptor, bloquear la acción de la sustancia o bloquear la actividad enzimática. Y entonces aquí es cuando surge la primera inquietud de qué condiciona tener la exposición de manera
temprana a un disruptor neuroendocrino. Y por eso he invitado a varios expositores y en primer lugar al doctor Alfredo, quien es especialista en fertilidad, para que nos comente el punto de vista desde manera inicial, si considera que el contacto o una mujer que sufra o que tenga una técnica de reproducción asistida, se considera esto ya como un disruptor. Y una de las cosas que todos hemos visto como personas, ya sea relacionadas o no relacionadas con la medicina, es que han existido diferentes cambios en nuestra sociedad. ¿A qué hablo con esto? Hemos visto que las mujeres al paso de los años, ¿sí?, menstruan cada vez a más temprana edad, dejan de menstruar, que entran a una menopausia a más temprana edad como tal. Las condiciones de fertilidad han cambiado en la mujer. Mucho se habla en relación a qué puede estar condicionando todo esto, pero a final de cuentas es parte también de lo mismo, de lo que se ha estado documentando, que puede estar una injerencia donde en la misma vida cotidiana de una mujer puede estar generando estas situaciones de los disruptores, estar influenciando. La pregunta en sí es si las técnicas de reproducción asistida pudieran estar favoreciendo como tal una condición que puede ser manifestada por un ser humano, sea en infancia, en la adolescencia, en la vida adulta. Al día de hoy como tal documentado no lo está, ¿sí? Es una situación donde la medicina reproductiva, pues, dentro de todas las especialidades en la medicina, es de las más nuevas. Hablamos de que está prácticamente sobre 40 años de edad la medicina reproductiva y que obviamente hay un camino muy largo por delante en el que va a haber la necesidad de ubicar si realmente hay una situación con todos los seres humanos que se logren con estas técnicas. Porque hablamos ya de técnicas de reproducción, no solamente por el hecho de que una persona o una pareja logre un embarazo con un coito programado. Ya le decimos una técnica de reproducción a una inseminación, que no es otra cosa más que depositar una muestra de semen que fue previamente entregada por un varón por medio de masturbación, que se seleccionaron los mejores espermatozoides, que se centrifugaron y que obviamente estuvieron en contacto con medios que pueden favorecer el separar estos espermas de mejor calidad con los que realmente no lo son. Ahí estamos optando por una técnica tan sencilla y que nos permite de alguna manera que un paciente se pueda embarazar. Otras técnicas de reproducción pueden estar implícitas donde favorecemos que una mujer pueda estar no solamente logrando un óvulo como puede ser de manera natural, sino que buscamos que produzca 2, 3, 5, 7, 8, 10, 15, ¿a través de qué? Forzando al ovario a través de hormonas, ¿sí?, de que se logre esto. Se extraen estos óvulos, se ponen en medios de cultivo y obviamente buscamos que el varón con el que se va a buscar la fecundación de estos óvulos nos entregue una muestra de semen y se microinyectan estos espermatozoides dentro del óvulo. Así obtenemos un embrión que a la postre, 2, 3, 5, 6 días después de estar en el laboratorio, en las incubadoras, se transfiere prácticamente dentro del útero de esta mujer y buscamos una prueba de embarazo. No son las únicas técnicas, porque también están por encima de esto las donaciones de gametos. O sea, hay mujeres que al día de hoy para lograr un embarazo necesitan una donación de óvulos, ¿sí?, de una mujer joven de 18, 19, 20 años, 22 años legalmente adulta. Y estamos ya mezclando otro tipo de situaciones a una fertilización in vitro con gametos de otra persona y que realmente otra mujer va a llevar ese producto. Si a esto le suman una donación de óvulos, también hay pacientes que tienen la necesidad de que todo tenga que ser donado, tanto el óvulo como el semen donado. Y otra condición más, que es pacientes que llegan a necesitar un útero subrogado prestado o alquilado. Entonces, en este sentido, hay una gran gama de tratamientos de reproducción asistida, ¿sí?, que no ha sido documentado como tal, si esto pudiera influir en que un ser humano pudiera tener alguna condición y que realmente esto lo pudiera estar favoreciendo. Todos los estudios que se hicieron de manera inicial acerca de disruptores, una de las sustancias activas que más se veía relevancia con causar alguna patología, sobre todo la asociación con niñas con pubertad precoz,
o con alteraciones a nivel de la fertilidad en animales, ya sea en ovejas o en otros animales, fue el contacto con estrógenos de manera temprana, ¿no? Los estrógenos se han visto que son disruptores neuroendocrinos. Dentro de las técnicas de fertilización se usan estrógenos o se usan estimuladores, ¿no? de la formación, bueno, de estrógenos como tal. Entonces se considera que pueden ser en la vida futura un factor de riesgo para otras patologías o no. Sí, es una verdad, es una pregunta muy interesante la que hace Luis, porque la realidad es que todos los tratamientos de reproducción tienen implícito el utilizar hormonas, desde el coito programado, desde la inseminación, desde el in vitro, la donación de óvulos, el útero subrogado, todas en general. Sin embargo, una de las cosas que más allá del temor que tiene la gran mayoría de las mujeres en relación a las hormonas, y que esto en parte está causado por el hecho de que cuando nació los anticonceptivos hormonales, o los orales, ¿sí?, viene el hecho de que las concentraciones realmente eran muy altas, ¿sí? Al día de hoy se tienen hormonales que tienen concentraciones que equivalen prácticamente al 10% de lo que correspondían antiguamente. Voy a esto. Hay patologías que se han asociado, ¿sí?, que por su condición de mantener un estado de hiperandrogenismo, ¿sí?, como puede ser el ovario poliquístico, sea que una paciente tenga un ovario poliquístico y logre un embarazo con fertilización in vitro, ¿sí?, o lo logre con inseminación, ese estado de hiperandrogenismo mantenido o sostenido, se habla que puede generar y favorecer que el día de mañana una mujer, un producto logrado del sexo femenino de esta madre, pudiera tener una condición que pueda favorecer que ella misma pueda tener esta condición de ovario poliquístico, ¿sí?, o pueda tener una condición hacia diabetes o hacia obesidad o hacia alguna condición incluso oncológica, llámese hacia cáncer de mama o hacia cáncer de endometrio en otra generación. O sea, no estamos hablando el hecho únicamente de que el estrógeno es adverso para la mujer que lo vive, que lo tiene, sino que puede ser adverso, ya se está hablando, para las generaciones futuras como tal. Y obviamente patologías que pueden estar de por medio, como puede ser el hecho de los fibroadenomas o la miomatosis, como mucha gente la conoce como tal. Entonces sí, efectivamente, al estado de hiperestrogenismo, Liz, es una condición por la que de alguna manera se está asociando que pudiera tener una repercusión en generaciones venideras. ¿Sí? Es importante recalcar que a nivel mundial se han detectado diversos disruptores neuroendocrinos, ¿no? Existen disruptores neuroendocrinos que pueden estar en plantas, así de sencillo, que pueden ser de origen vegetal, y otros que ya son extractos químicos y que, bueno, han alterado la síntesis hormonal como tal. De esto surge varias preguntas, porque nosotros siempre, pues los pacientes tienen la inquietud de saber qué es lo mejor que se puede brindar o qué es lo que tratamos de hacer para que el paciente tenga una mejor salud. Y otro de los temas que se ha relacionado con este contacto de manera prematura a estrógenos o a disruptores es que en un futuro la tasa de fertilidad será menor, o ya desde este momento está siendo menor. Sí, es una realidad. O sea, hasta el 2017 había documentado países que están buscando que sus sociedades tengan hijos. O sea, eso probablemente nunca lo vamos a ver en México. Pero ya se está viendo en Japón que el gobierno está incitando a las parejas a tener hijos, o a las mujeres solteras, y les está dando un apoyo económico y les está dando un apoyo laboral. Lo que pasa también en Finlandia, en Suecia, en Dinamarca, en Alemania, donde son países que llegan a tener una natalidad de menos de un hijo prácticamente por pareja, ¿sí? Y esto no solamente es por el deseo de retrasar el lograr un embarazo, ya sea por parte del varón o por parte de la mujer, porque al día de hoy, en el ámbito de la medicina reproductiva, ¿sí?, nosotros vemos que el promedio de las pacientes que llegan de primera vez a buscar un embarazo ronda sobre 38 años de edad, ¿sí?
porque la mujer ya es competitiva en todas las áreas que existen en el mundo. Hay gobernantes, hay presidentas, hay astronautas, y han estado a nivel o superando prácticamente lo que el hombre ha logrado hacer en la historia. Y en este sentido está postergando y delegando el hecho de buscar un embarazo con todo su derecho. Pero en este sentido va de la mano que la gente y las parejas están haciendo a un lado el buscar un embarazo por superarse, por economía, por viajar, y va de la mano con que cada vez es menos la posibilidad de que las parejas tengan hijos a temprana edad, se embarazan menos, pero no solamente es por el hecho de que lo están postergando. Se habla, al menos está documentado, que en Dinamarca y en Alemania se habla que hasta el 20% de la población adulta, varones jóvenes, son infértiles. Y se está hablando que puede ser por una condición de disruptores, ¿sí? Que pueden ser ambientales, pueden ser hormonales. Liz comentaba algo al inicio, importante, porque tú puedes considerar que los estrógenos, ¿sí? Tú te puedes tomar una caja que diga estrógenos y eres consciente que te estás tomando unos estrógenos. Pero también puedes consumir soya, un vaso de soya líquido, y son estrógenos. Al día de hoy se sabe incluso que alimentos como el pollo tienen una condición, o la misma res, que puede ir de por medio con estrógenos, ¿sí? Porque muchos de estos animales se busca que puedan lograr peso o ganar peso en base a hormonas. Entonces, ¿qué consumes? También consumes hormonas, también consumes estrógenos. Cuando a una niña que está con la posibilidad de que tenga una menopausia precoz, o sea, los mismos endocrinólogos le restringen el consumir soya, el consumir pollo, el consumir res, el consumir carnes, porque pueden estar de por medio de estas cosas. Entonces, ¿qué estamos viendo en la sociedad? Estamos viendo en la sociedad que la fertilidad está disminuyendo por muchas condiciones. Y no es únicamente una cuestión exclusiva de nuestro país. A nivel mundial esto ya se está manifestando. Se habla que el 15% de la población mundial en edad fértil va a ser considerada infértil. Entonces, obviamente estamos diciendo que de 10, entre 1 y 2 personas o parejas van a vivir esta condición, al menos en el 2017 era lo que estaba considerado. Se ha asociado con la presencia de alteraciones a nivel de la diferenciación sexual, con el cual hay más relaciones con hipospadia, y otro es con criptorquídea. Vale. Buenas noches, disculpa por el retraso. Bueno, todo lo que acaban de decir es muy similar en el área de urología. En la área de urología lo que se sabe bien es, no hay estudios que demuestren que hay alteración a nivel del riñón, uretero y vejiga. Fuera de esto, sí hay afectación a nivel testicular y de genitales, también de la suprarrenales, pero bueno, suprarrenales lo manejará Licen. Pero sí se ha visto que la tasa de hipospadia se piensa que ha ido aumentando, ¿sí? Ha ido aumentando como pasa el tiempo. En algunos países dicen que no, y que esto se ha dado porque hay mejores registros en la actualidad, pero es verdad que todos los alimentos tienen estrógenos. La soya, los fitoestrógenos, se ha demostrado que, por ejemplo, se hizo un estudio en el Reino Unido y vieron que compararon mamás que estuvieron solamente con alimentación de alimentos veganos pero orgánicos con orgánicos, y los pacientes que eran orgánicos, ninguno tuvo hipospadias. Y de los pacientes que estuvieron tomando alimentos veganos pero que no eran orgánicos, que estuvieron expuestos a pesticidas o bien fungicidas para que la cosecha se hubiera terminado y diera fruto, esos pacientes tenían, dependiendo de dónde fuera, podían tener hasta un 20% mayor relación a tener un hipospadias, ¿sí? O se ha visto que hay unos pacientes que aumentan 4 veces el riesgo de tener hipospadias si sumas estos factores de riesgo como alimentaciones veganas no orgánicas. Entonces ya está bien demostrado. ¿Qué más se sabe? Los disruptores endocrinos, además de los ambientales, van a dar algo que es muy frecuente, es la disgenesia gonadal, o una insuficiencia gonadal. La disfunción gonadal nos puede dar alteraciones tanto en las células de Leydig como en las células de Sertoli. Si me da un problema en la célula de Sertoli, lo que voy a tener como condicionante es que tenga más riesgo de tener hipospadias y criptorquídea. Cuando tengo estos 3 factores, una disgenesia gonadal, más o un síndrome de disfunción testicular, que puede ser llamado de esta forma, criptorquídea y hipospadias, mi riesgo de cáncer testicular se aumenta, ¿sí? Con esos 3 factores importantes. En cambio, si tengo alteración de Sertoli,
pues con Sertoli voy a tener una inmadurez o alteración en la calidad de los espermatozoides, ¿sí? Y hay múltiples factores o múltiples químicos que hay en la actualidad, que se utilizan plásticos para los alimentos, los estrógenos, todo esto va a alterar la calidad de seno, morfología, cantidad, calidad. Lo que se ha visto que en Suecia, o sea, Suecia por ejemplo, tiene ya lo normal, lo mínimo indispensable que se pide que tengamos de valor normal de espermatozoides son 20 millones por mililitro, no llegan a tener 20 millones por mililitro. O sea, en España también ya la fertilidad, o sea, la cuenta informática está por debajo de los valores normales, ¿sí? Igual Dinamarca, todos los países escandinavos, cosa que no está pasando aquí en México todavía, pero es posible que pase al futuro, sobre todo por los alimentos. Algo que también se ha visto es que los falatos, que es un producto que se utiliza en el PVC para plásticos, está fuertemente asociado con hipospadias, ¿sí? Y bueno, puede estar asociado también con la disgenesia gonadal y también con el cáncer de vagina, que es lo que no se había visto anteriormente, pero el cáncer de vagina se ha visto más frecuentemente en pacientes que tienen exposición a disruptores endócrinos. O sea, tú mencionas todos los alimentos, ¿no? Están relacionados. ¿Cuáles son las sustancias que más se han documentado que sí pueden condicionar factor de riesgo para tener hipospadias o disminución? Los fitoestrógenos están muy relacionados con hipospadias. Y esos se incluye el haba y la soya, que principalmente lo pueden tener, ¿sí? Y es un producto que se consume muy frecuentemente aquí, las habas, ¿sí? La soya. ¿Qué otros alimentos? Bueno, la leche de soya también, todos los alimentos que tengan los estrógenos van a estar influenciados para este tipo de patologías. Los falatos, que son productos químicos que van a estar en múltiples productos que utilizamos de forma cotidiana, aunque deberían de estar prohibidos. Es muy posible que ahora en la actualidad, con productos que vienen de China, que no vienen certificados, es posible que traigan estos productos, ¿sí? Principalmente son los que se conocen más. Metilestilbestrol es un producto que se ve también, o los pesticidas, están fuertemente asociados con patologías de disfunción gonadal también. Okay. Es importante mencionar que, bueno, en México y a nivel mundial hubo, de manera inicial, hubo un boom sobre la alimentación en el recién nacido, pues sabemos que aquí en México utilizamos mucho leches, ¿no? Diversos tipos de leches, los cuales todas las leches se han documentado que tienen algún derivado de soya, y esto ya le incrementa el riesgo al bebé en un futuro, ese contacto de manera prematura, a tener otras patologías. De tal manera que la Organización Mundial de la Salud, por eso le ha dado tanto hincapié, y bueno, tenemos a la doctora Mariana Colmenares, que ya sabe muy bien, a la lactancia materna, porque se ha comprobado de manera fidedigna que el contacto prematuro con la soya, que es el disruptor natural más estudiado, pues puede condicionar en un futuro que esa paciente tenga pubertad precoz o, como les mencionaba, alteraciones a nivel de la fertilidad. Y otra de las preguntas que surgen, que también ha llamado la atención, es aquellos niños que tienen contacto desde inútero con todas estas sustancias, ¿tendrán riesgo de tener o no tener algún tipo de cáncer que se ha visto asociado, de leucemia? ¿Será eso cierto? Bueno, primero yo entiendo que es como difícil ir encontrando la evidencia, porque cuando uno revisa este tema, o al menos a mí cuando me toca revisar directamente, poder hablar de causalidad de alguna sustancia solo se puede obtener a través de cierto grupo de ensayos, que además no serían como muy éticos realizarlos, solo lo puedes hacer a través de casos y controles o estudios que tienen que ver ensayos clínicos. Y en general lo que tú encuentras son estudios de corte o estudios de seguimiento, donde tú puedes ver si estos pacientes tienen un mayor riesgo o menor riesgo. Poder decir esta sustancia se encuentra asociada al desarrollo de cáncer. De hecho,
generó mucha controversia cuando la parte de los cigarrillos se asoció cáncer de pulmón, porque pues bueno, había mucho involucro en eso, pero el hecho de que sea directamente causal, pues bueno, siempre es difícil de demostrar, y muchas veces las cosas que aunque no se puedan demostrar y tengas poca evidencia, pero las cosas pueden estar asociadas, o puede ser que sí las estén causando. Lo primero que quería es, bueno, pues al final de cuentas, la cosa con el cáncer es que es multifactorial, y la mayor parte de lo que nosotros estudiamos en la medicina es multifactorial. Entonces, cuando tienen varios factores que influyen en el desarrollo de una patología, pues es entonces cuando empiezan a tener como, bueno, ¿qué tanto influye este factor? Este factor tiene mayor o menor peso, y este factor, ¿qué tanto está? Pero podríamos decir que no es causal, pero bueno, ahí está, y es aditivo, ¿no? Es aditivo y generalmente ocasiona que tengan un aumento en el riesgo. Por eso la mayor parte de los artículos, o la mayor parte de lo que uno lee es incrementa el riesgo de esto. Ahora, ¿cómo ligar los disruptores endocrinos a la parte de oncología? Pues bueno, pues tenemos, como ya decíamos, factores genéticos, factores ambientales. Dentro de estos factores genéticos, en la parte de los factores genéticos se pueden influir a través, no directamente, sino como un mecanismo de acción en donde podrían establecer mecanismos de un estrés oxidativo, en donde se encuentran elevados. Este estrés oxidativo provoca una mayor metilación, y esta metilación, que es básicamente el prendimiento o el apagar genes o prender genes, lo que hace, aunque no dañe el ADN directamente o no se altere las estructuras del ADN, lo que provoca es que empiece a activar algunos genes, y estos genes que se pueden empezar a activar son justamente aquellos que van a llevar al desarrollo de cáncer. Entonces, como que se van ligando, que si bien es cierto, algunas sustancias como estos disruptores lo que hacen es activar algunas vías metabólicas, que esas vías metabólicas terminan afectando el ADN, que no es estructural, pero sí en forma, digamos, electroquímica o a través de metilaciones, y eso provoca que a final de cuentas ese incremento en el riesgo de cáncer se pueda tener. Sí, hay una asociación con varios de estos, sobre todo los fenoles, la presencia de talenos, que también los retardantes de estos productos químicos que son los retardantes de inflamables, y la asociación con estrógenos. Cada uno con diferentes, pero no solamente en el desarrollo del cáncer, sino también en el comportamiento del cáncer, que se ha visto, por ejemplo, en pacientes con neuroblastoma o líneas celulares de neuroblastoma que han sido sometidas a algunos disruptores neuroendocrinos. Es que estas pacientes que tienen neuroblastoma no solamente tienen una capacidad, digamos, de desarrollarlo, sino de que el comportamiento propio del tumor, al tener metaloproteinasas, tienen un mayor riesgo de desarrollar metástasis. Entonces, en estudios en donde se ha visto que las concentraciones de metaloproteínas asociadas a algunos factores como los talenos, puede ser que estas incrementen una mayor exposición de metaloproteínas, así eso incrementa el riesgo de desarrollar metástasis. Entonces, no solamente en el comportamiento del cáncer, sino hay asociación en desarrollo, sí. Ya hablaban, tal vez no directamente, pero si hablamos de tumores germinales, seguramente un tumor germinal no va a decir, bueno, se asocia directamente a un bifenol o algún policlorado, sino pues probablemente el bifenol policlorado aumenta el riesgo de tener criptorquidia, y la criptorquidia seguramente incrementa el riesgo de tener un tumor germinal. Entonces muchas veces como que una cosa se va ligando realmente con la otra, al tener un incremento en la probabilidad de tener criptorquidia, eso va a aumentar el riesgo de que ese paciente que tuvo criptorquidia pues va a tener mayor riesgo de tener un tumor germinal. Entonces, con respecto a las leucemias, no hay una sustancia como tal que se haya asociado. Creo que, como les decía, poder hablar de una evidencia y decir este es causal de leucemia o este se encuentra asociado, también ha sido difícil para poderlo demostrar. ¿Qué sí se ha demostrado? Pues que estos productos se encuentran en el ambiente, se encuentran en el agua. Veía, por ejemplo, el uso de cada vez más de botellas de plástico, y obviamente no solamente eso, sino el hecho de que se activen. Platicamos acerca de, bueno, a lo mejor en una mamila en donde tal vez el bifenol no se encuentra, no solamente la lactancia materna, sino al utilizar una mamila,
una mamila que tú calientas, pues seguramente el desprendimiento de partículas de bifenoles van a ser mucho más alta, porque al estarse exponiendo ese plástico a un calor, pues está soltando una mayor concentración de partículas. Y probablemente no sea aditivo, pero si entendemos como médicos esta cuestión de dosis-respuesta, tal vez no sea más intensa una respuesta o más intensa a desarrollar cáncer, pero seguramente esta dosis puede ser una dosis tan pequeña que va ocasionando un daño paulatino que de acuerdo al tiempo de exposición lo puede desarrollar. Esto es como los potenciales de acción, me imagino yo. Puede ser que puedas tener una concentración muy alta y desarrollar el potencial de acción, o puede ser que tengas concentraciones tan pequeñas que en algún momento se desencadena el potencial de acción. Entonces, a veces el desarrollo de una patología no tiene que ver únicamente con una concentración muy alta, sino unas concentraciones muy pequeñas que se van acumulando o que pueden llegar a ser desde inútero, y esto es lo que pareciera que está pasando, ¿no? Que conforme hemos ido pasando, notamos ahora pues lo que ya comentaban, disminución de la fertilidad, un aumento en el número de pacientes que tienen patologías. Y pues bueno, eso es básicamente un poco de lo que podría comentar acerca de estos. Sí hay desarrollo, sobre todo en niños, como ya sea neuroblastoma, tumores germinales, algunos tumores no malignos como leiomioma, con la asociación con estrógenos, en el comportamiento del tumor con respecto a ser más agresivos. Y en adultos, pues generalmente cáncer de mama y algunos de útero, de endometrio, son los que más han asociado a la exposición sobre todo de estrógenos. Ok, como mencionas, uno de los puntos importantes, la Organización Mundial de la Salud solamente ha aprobado realizar 3 cuestionarios, o sea, solamente a nivel mundial está aprobado 3 cuestionarios acerca de a las pacientes que están embarazadas, se investiga de manera directa a qué estuvieron expuestas. El resto de los estudios acerca de la relación que hay de algunos disruptores neuroendocrinos con las patologías, por lo que dice Martín, no se ha podido comprobar al 100%. Una de las cosas que tú mencionas es los plásticos, ¿no? Mucha gente, pues aquí vemos las agüitas Bonafón, bueno, no son Bonafón, dicen que el contacto con el calor, o sea, a partir de 18 grados de contacto con el sol, tú ya sabes que puede liberar sustancias, por lo tanto, la Organización Mundial de la Salud recomienda que si ya estuvo en contacto, ya se asoleó el agua, que ya no la puedes ingerir. Y la OMS ha puesto a nivel mundial que todos los plásticos tienen que decir BPA free, ¿no? O sea, no pueden hacer una relación directa, pero sí mencionan que tienes que disminuir el contacto con estos plásticos. Y otra de las preguntas que surge, que también se ha visto, es una asociación con el incremento de riesgos neurológicos. La parte del desarrollo del cerebro no es la excepción. La pregunta que surge con esto es, de todos los disruptores neuroendócrinos que existen, que como todos sabemos están en todos lados, están en la ciudad, están en el campo, están en la industria, realmente no hay forma de escaparnos de esos riesgos. Cuando nosotros, desde el punto de vista neurológico, detectamos una alteración en el neurodesarrollo, desde el punto de vista clínico, lo primero, obviamente, para nosotros es identificar o tratar de llegar a un diagnóstico primero clínico, sintomático, etiológico, si es posible nosológico. Entonces, de las alteraciones o trastornos del desarrollo que se han visto, digamos, afectados o más en relación con esas alteraciones, pues tenemos el déficit de atención, tenemos los trastornos del espectro autista, y todos estos se caracterizan porque tienen muchas comorbilidades. A veces tienen diagnósticos aparte, o a veces forman parte de síndromes. Aquí lo importante es que cuando nosotros detectamos una alteración, un retraso en el desarrollo, tenemos que diferenciar bien para poderlo dirigir. Es decir, desde el punto de vista neurológico tenemos diferentes diagnósticos como retraso psicomotor, que básicamente hace referencia a un trastorno dependiendo de las escalas que se vayan utilizando, trastornos motores, trastornos de lenguaje, trastornos de la interacción social. Entonces ese es un retraso psicomotor, y si se afectan más de 2 áreas se llama retraso global del desarrollo.
Tenemos parálisis cerebral, que hace referencia a una lesión en un cerebro previamente sano, que estaba inmaduro en ese momento, pero se queda como una lesión fija que tiene repercusiones posteriormente. Después tenemos los trastornos del espectro autista. El espectro autista, como dice el término, pues es todo un espectro de posibilidades diagnósticas, pero bueno, como todo síndrome tienen características en común, tienen diferentes etiologías. Entonces la característica básica es la disfunción para la interacción social, pero se agregan alteraciones en la comunicación, tanto verbal como no verbal. Frecuentemente los niños tienen problemas de lenguaje, pero también tienen algunas conductas estereotipadas, tienen un patrón de interés y comportamiento muy restringido y es muy variable, de tal forma que tenemos los pacientes autistas clásicos hasta el paciente más funcional que se llama Asperger. Estos pacientes con Asperger, la única diferencia es que normalmente tienen un coeficiente por lo menos normal, incluso alto. Pero bueno, también tienen sus alteraciones o su disfunción para la socialización. Son casi siempre funcionales y requieren, digamos, menos terapia. Y la otra patología que está de moda, que es muy importante también, que a veces incluso tan de moda que se sobrediagnostica, es el trastorno por déficit de atención. El trastorno por déficit de atención, básicamente tenemos 3 fenotipos, es decir, las características clínicas que tenemos. Puede ser un paciente inatento, puede ser un paciente hiperactivo, entonces son como los polos. La diferencia es que, bueno, la fisiopatología más bien común es que todos, el resultado final es que tienen dificultades para concretar tareas, para concretar la atención y para concretar la memoria, y obviamente eso repercute siempre en el aprendizaje diario, sobre todo en la escuela. Y después tenemos un tipo mixto, que es el combinado, que es el más frecuente. Cuando tenemos esto desde el punto de vista médico, entonces, como ya se comentó, a veces no llegamos a diagnósticos fisiopatológicos exactos. Es decir, lo que nosotros sabemos actualmente en relación a esto es que qué tanto inciden estos disruptores en esas patologías. Lo que sí se sabe actualmente es que lo más estudiado actualmente son los metales pesados. Por ejemplo, se ha relacionado mucho el plomo con el TDA, el plomo con los trastornos del espectro autista y el mercurio, que son los más usados. Pero cuando tenemos estas patologías, la forma de enfocarlo es, como todo en medicina, tenemos una patología, una causa genética, ¿sí? Donde en ambas patologías, tanto en el déficit de atención como el trastorno del espectro autista, tiene una implicación multigénica. Tenemos muchos genes implicados, entonces no hay forma de hacer diagnósticos genéticos exactos. Por otro lado, tenemos las causas secundarias, que son las ambientales, digamos, y aquí cuando estas actúan, pues dependiendo de la edad gestacional es cuando van a tener una repercusión. Es decir, ustedes saben que la nebulación o la formación del cerebro inicia en las primeras 3 semanas, y entre más temprano esté expuesto ese cerebrito, pues va a tener más alteraciones estructurales. Morfológicamente puede tener más malformaciones. Sin embargo, a veces tenemos exposiciones en etapas después del segundo o tercer semestre, y esto no necesariamente da alteraciones estructurales, da alteraciones, son alteraciones disfuncionales, es decir, la estructura cerebral está totalmente normal, las imágenes están normales, solamente que funcionan mal. Entonces, aquí lo que tenemos que ver es qué tanto o dónde afectan estos metales pesados. Lo que se ha visto, como les comentó, sí tiene un efecto sobre el estrés oxidativo. Recuerden que toda la comunicación nerviosa está dada por señalización genéticamente determinada, y todo está dado por movimiento de proteínas. Y las proteínas tenemos proteínas con una estructura primaria, secundaria, terciaria, y esas proteínas tienen una estructura tridimensional, de tal forma que están hechas por varias subunidades, y a veces con una subunidad que se altere, se modifica o es suficiente para presentar fenotípicamente una enfermedad. Entonces, lo que más se ha visto con esos metales es que alteran el metabolismo del calcio, y esto hace toda la cadenita de alteraciones a nivel de receptores, a nivel de neurotransmisores. Por ejemplo, en el TDA, lo que tenemos, dependiendo del fenotipo, la disfunción más frecuente es la alteración de la dopamina. ¿Qué pasa con la dopamina? Pues tenemos alteraciones en los receptores, tenemos alteraciones en la formación,
Y en el tipo inatento lo que más tenemos es alteraciones en la noradrenalina, a diferencia del tipo mixto, que tenemos alteraciones más de la serotonina. Entonces, lo normal es que esos pacientes tengan muchas comorbilidades como problemas de conducta, problemas de aprendizaje, trastornos muy específicos del aprendizaje como problemas de cálculo, problemas de lectura, problemas de escritura. ¿Por qué? Porque van aunado muchos problemas visoespaciales. Obviamente esta disfunción se hace por una anormalidad en el funcionamiento de todos los circuitos neuronales que se encargan de todo esto. Obviamente son circuitos que van desde el tallo cerebral, los órganos basales, de ahí a la corteza, regresan al cerebro. Entonces es algo muy complejo que tiene que ver con zonas de activación e inhibición al mismo tiempo. ¿Qué pasa con esto? Cuando tenemos problemas o diagnósticos secundarios, por ejemplo, tenemos síndromes que se acompañan con déficit de atención o problemas de autismo. Por ejemplo, los problemas de autismo se asocian mucho a síndrome de X frágil, Angelman, Prader-Willi, pero bueno, nos quedamos con un diagnóstico sindromático, pero nunca sabemos por qué se hizo esa alteración cromosómica. Nos quedamos con un tratamiento nada más sintomático. Entonces, se han hecho estudios, en México tenemos básicamente dos estudios que se hicieron para ver la relación que había entre el plomo y el TDA. Un estudio lo hizo La Raza, se hizo ahí por la zona del Bajío, en Guanajuato, en Zacatecas, y sí se vio la diferencia donde los niveles de plomo de esos pacientes estaban elevados 2 o 3 veces más. Los niveles de plomo normalmente están o deben estar menos de 10 microgramos por decilitro. Estos pacientes que tenían déficit de atención se corroboró perfectamente que tienen o tuvieron niveles 2 o 3 veces más. Entonces, eso independientemente del tiempo de exposición, como ya lo platicamos, a veces ni siquiera está en relación con la dosis. Es decir, puede ser que la mamá sea portadora, pero en relación a la superficie corporal, a la mamá no le va a dar ningún síntoma. El que recibe o el que atraviesa toda la placenta es el bebé, que puede estar expuesto a cantidades pequeñas, y eso hace que claramente pueda tener una disfunción. El otro metal muy relacionado con eso es el mercurio, y el mercurio también da alteraciones con la misma fisiopatología. Actualmente las clasificaciones de esas patologías en el DSM-4 antes estaban totalmente separadas, ahora ya se sabe que pueden ser comórbidas. Tenemos pacientes con autismo que tienen autismo más TDA, y al revés, tenemos pacientes que tienen TDA más autismo. Entonces son pacientes muy complejos que no solamente requieren un diagnóstico neurológico, no todos requieren medicamentos, pero la mayoría requiere una estructura para poderlos encaminar hacia el aprendizaje. Entonces son pacientes que requieren mucho apoyo neuropsicológico, terapia de conducta o incluso escuelas especiales. Entonces la respuesta es que lo que más se ha relacionado es el plomo y el mercurio. De ahí todos los disruptores que se han encontrado, como la nicotina, el alcohol, pues también tienen su participación y dan fenotipos muy específicos. Pero lo que más ha aumentado últimamente, en 20 años se ha duplicado esta patología. Obviamente ha habido muchos cambios en criterios diagnósticos, se ha sido más la patología, pero la realidad es que tenemos el doble de pacientes en relación hacia 20 años. Por ejemplo, la prevalencia de un déficit de atención a nivel mundial es como del 7%. Varía un poco de Europa a América porque los criterios que usamos aquí, allá son diferentes. Allá usan la clasificación internacional de las 610 de la OMS, y acá usamos el DSM-5 actualmente de Estados Unidos. Entonces eso hace que los criterios varíen un poco y varíen mucho la incidencia. Igual, el trastorno del espectro autista hace 10 años estaba en menos del 0.5, actualmente ya tenemos el triple, ¿sí? Actualmente, como mencionas, la incidencia de todos estos espectros se ha incrementado, pero no hay una relación directa, salvo con el plomo y el mercurio, por lo que mencionas, con esto, ¿no? O sea, no se ve que haya una relación directa, que si la mamá tuvo contacto de manera prematura con otros disruptores, no se ve que sea un factor de riesgo.
Hasta ahorita el único que está documentado es el flúor. Porque Ok. no tenemos, en México no hay tantos estudios, hay otros estudios fuera, pero realmente lo que sí sabemos es el plomo, es el más estudiado, pero aún así a nivel nacional tenemos los estudios, digamos, con validez científica que puedan dar información, ¿no? Sí, porque in útero, la exposición prematura a todos estos disruptores, los estudios que se han hecho sobre todo, más que en humanos, en animales, se ha visto que la masa cerebral es menor en aquellos niños, o bueno, no niños, sino animales que tuvieron contacto con el disruptor, que aquellos que no tuvieron contacto con el disruptor, su masa cerebral en peso cambiará y todo esto. Y por eso, en algunos estudios a nivel mundial se vio que también incrementaba el riesgo, pero no hay una asociación directa, o sea, como otras cosas que sí se ha logrado ver que hay una asociación más directa, sí se incrementaba el riesgo de tener un espectro, sobre todo, ahora pues todo el mundo tiene un espectro autista, no sé cómo decirle, que se ha incrementado ese riesgo, porque desgraciadamente lo que estamos viendo aquí, somos 5 subespecialistas diferentes, donde todos se ha visto que la incidencia de cada patología se ha incrementado, ¿ok? No podemos hacer una asociación directa porque no somos nadie, ni tampoco los estudios lo han documentado así, de hacer una asociación directa de que, bueno, si ya tuviste contacto con esto, la relación es directa de padecer estas patologías. Sin embargo, sí recomienda la OMS tomar algunas precauciones. Bueno, por ejemplo, eso que dices de las precauciones, para el hombre está bien documentado que todos los hombres que fuman tienen disminución de la libido y disminución de la cuenta de espermatozoides. La calidad va a ser peor. Ahora, si vas al gimnasio y utilizas estrógenos anabólicos, esos pacientes tienen mayor probabilidad de tener peor calidad de espermatozoides. Entonces, ¿qué se ha visto? Que si disminuyes esto, lo que se ha visto es que los estudios, cuando suspendes esto que estás haciendo, es probable que en un año recuperes la cuenta de espermatozoides a la normalidad, o ya sean normales y sean funcionales. Caso cuando se utiliza la quimioterapia, que se ha visto que se utiliza, sobre todo en los pacientes pediátricos, que se utiliza cualquier tipo de quimioterapia, se ha visto que puede influenciar en la gónada, ¿sí? Y hay mucho riesgo, o riesgo mucho mayor, ¿sí?, de infertilidad, ¿sí?, que puede producir una disfunción gonadal. Ya no estamos hablando de directamente de disfunción gonadal, y esto va a alterar también la cuenta de espermatozoides, pero esto es más difícil de revertir. Cuando se ha comparado la quimioterapia con la radioterapia, al que le va mejor para revertir la cantidad y cantidad de espermatozoides es el que utilizó quimioterapia que radioterapia. Pero va mucho mejor a futuro. ¿Sí? No, pues es que quería comentar que como tal, realmente digo, dentro de lo que pude revisar, no existe como una guía, o sea, si alguien quiere buscar una guía de práctica clínica que diga, tienes que hacer con la recomendación o nivel de evidencia 2A o 2E, no existe. Sin embargo, lo que se puede hacer no es como una recomendación basada en algo científico, pero sí en lo que tenemos hasta el momento de evidencia. Y eso, bueno, pues sabemos primero que estos disruptores pueden estar asociados a varias de las patologías. Segundo, que se han documentado concentraciones en diferentes, ¿no?, sustancias. Una, decíamos, los plásticos; dos, el agua. Han hecho estudios de las concentraciones en nanogramos por mililitro de agua. Y obviamente existen en diferentes, al menos en donde los estudios que se han hecho, por ejemplo, en Gran Bretaña, en España, cambian las concentraciones en cada uno de los países, pero estas concentraciones existen en el agua natural. También se han hecho las evaluaciones de estas concentraciones en los alimentos enlatados, en los alimentos que están preparados, en los empaques que vienen, en las leches que vienen dentro de los empaques, en las leches que tienen fórmulas infantiles que se encuentran también preparadas, y existen concentraciones que están asociadas sobre todo de algunos fenoles o de algunos, existen los retardantes que se utilizan para que no se quemen los muebles, para que estas concentraciones también existen. Entonces, probablemente las recomendaciones que se pueden hacer sería uno disminuir un poco las exposiciones
buscar no calentar que las aguas se asolean o no calentar la leche en los biberones, evitar el uso de o buscar utilizar plásticos que sean libres de bifenol, buscar muebles. Creo que sería lo único que podría ser como recomendable hasta el momento. Y seguramente estaremos también encontrando, como siempre, así como estos promueven el daño, promueven la aparición de, también por ahí encontré algunos artículos en donde hay alimentos que favorecen la eliminación de algunos de estos a nivel que son orgánicos, ¿no? Que es parte de lo que ahora seguramente tiene mucho moda, el utilizar algunos alimentos orgánicos que permiten la eliminación de aparte de estas sustancias, ¿no? Ok, uno de los puntos importantes es que hemos mencionado como muchos químicos, pero los alimentos como tales, sobre todo los vegetales, pues tienen muchos disruptores, ¿no? Y lo que recomienda la OMS es que, por ejemplo, la lechuga es de los que más tiene disruptores, junto con el jitomate, ¿no? Porque cuando no lo lavas, no tienes que lavar. Te recomienda 3 veces estar lavado para que puedas liberar de todas las sustancias que fue expuesto, porque todos esos son los que mayor cantidad de disruptores tienen, los vegetales. En segundo lugar, los productos de origen animal, uno pensaría que solamente es el pollo, pero las concentraciones de hormonas que se han encontrado en grandes cantidades en peces, sobre todo en todos los peces que son de criadero, como la tilapia, el blanco de Nilo y los que vienen en sobrecito, ¿no? ¿Por qué? Porque utilizaron una técnica de fertilidad para dar consigo el producto, ¿no? Y lo que tú dices, bueno, aquí les quiero preguntar a todos, entonces, después de esto, ¿pueden concluir que están a favor del consumo orgánico? O sea... Lo que se ha visto es que si tienes menos riesgo para algunas patologías de la neurología, pues sobre todo de genital y ectospadias, está comprobado que si tú es alimento orgánico comprobado, pues así le vaya mejor, o sea, tienes menos riesgo, no tienes riesgo de tenerlo, comparado con alguien que es vegano y que no es orgánico. Ahora, es difícil, si ves a toda la población general, comprar siempre orgánico es más complicado. Y realmente que tenga la certeza que es orgánico es complicado, pero sí tiene beneficios. Yo creo que es difícil verlo desde este punto de vista porque esto sí lleva mucha... Por ejemplo, tenemos el famoso movimiento antivacunas por la relación esta que se hizo hace un tiempo con las vacunas y el autismo, ¿no? Que actualmente está totalmente descartado, no hay ninguna contraindicación. El problema de esto es que estas corrientes que se forman pues no están basadas en la información científica, ¿no? Incluso eso dio pie a varias demandas, hubo un conflicto de intereses, se demostró que estaba realmente amañado el artículo que dijo que las vacunas, específicamente la viral, sería causal del autismo. Esto fue un boom a finales del siglo pasado, de tal forma que llegó el porcentaje de vacunación disminuyó muchísimo, y en tal forma, o sea, lo han visto actualmente que hay como el sarampión que tenemos. ¿Por qué? Porque se dejó de vacunar. Entonces, volver a convencer a la gente de que la vacuna es segura cuando se ha creado toda esta información o toda esa expectativa, digamos, falsa, por la razón que sea, sí es como complicado. Yo creo que no tenemos como la información en general como sociedad para decir, me voy a volver orgánico. Pero yo creo que no más está la información y los estudios realmente no hay muchos como para decir, incluso estamos hablando de la exposición crónica, ni siquiera estamos hablando de un evento agudo, es decir, puede ser que el papá estuvo expuesto y los gametos están afectados y el hijo puede tener alteraciones, o los nietos. Entonces, realmente todo esto es relativamente nuevo, o sea, 15 años, 20 años. Como mencionamos, los disruptores se encuentran en los alimentos, pero también se encuentran en los cosméticos, en los plásticos. La OMS lo que recomienda es, bueno, que evites que la madre que esté embarazada, tenga
bajo contacto con estos disruptores, que trate de tener una dieta lo más orgánica posible. Tiene que disminuir su exposición en el embarazo a todas estas sustancias. Bueno, ellos recomiendan casi que no vivieras aquí en el Distrito Federal, ¿no? Y que una vez que nazca el bebé, lo que más recomiendan es la lactancia, y siempre a la madre hay que informar sobre los plásticos. El que si va a utilizar una mamila tiene que decir libre de BPA, y hay marcas que dicen libres de BPA, no todas. Que aprendan a leer etiquetas, porque muchas etiquetas ya vienen donde dicen contienen productos nocivos para la salud, o contienen bifosfonoles, o tienen folatos, que son las sustancias que se han desarrollado. Disminuir, como mencionaron, el envase y el uso de plásticos. Disminuir, bueno, ya mencioné eso. Evitar el uso de cosméticos en la infancia. Las niñas actualmente, todas las niñas ya se pintan, ¿no? Uñitas, carita y demás. El pintado de uñas tiene folatos, tiene estrógenos, entonces no se deben de pintar las niñas. ¿Cuándo? Pues ya cuando uno ya está grande. Y siempre compartir la información con todas las personas. Lavado de manos es importante para eliminar las sustancias. Otro, el uso de microondas, evitar el uso de microondas. La bolsa de plástico de las palomitas de microondas libera sustancias, ¿ok? No se deben de usar palomitas de microondas, se deben de usar las palomitas normales con salecita y ya. Evitar repelentes de polvo para muebles. Actualmente la gente va al súper y compra más de 15 productos para limpiar la casa, ¿ok? Lo que se recomienda es uso de vinagre y bicarbonato y ya está. Con eso más que suficiente. No utilizar tantos productos. También exigir, como ya mencionaba, tanto Jacobo como Martín, exigir a nuestro sistema de gobierno, ¿no?, que hay una legislación. Desgraciadamente en este país la señora te dice, bueno, y es que mi vecina vende orgánico, ¿no? Y dices, bueno, ¿y dónde está? ¿Quién lo rige? Y demás. Entonces todo tiene, a nivel mundial también hay un certificado, hay una etiqueta que dice que eso ha sufrido un proceso para ser evaluado y tiene que ser orgánico, ¿no? Hay una marca muy comercial que todos lo conocemos, que es la de Martín del Campo, no sé cuál, sales del campo, ahí eres del campo, una cosa así, pero no todo lo que venden es orgánico, y la gente se va con la finta porque está justo en el almacén, ahí en el súper donde dice que es orgánico. No, hay que informar a la gente que tiene que tener una etiqueta, que tiene una aprobación de que sí ha sido sometido a las pruebas para ser orgánico. Y alimentos orgánicos sí se recomiendan, sin hormonas. Disminuir la ingesta de soya en las niñas, porque se ha relacionado, se ha incrementado la incidencia de pubertad precoz. Cada vez más, el 25% de las niñas entre los 7 y los 8 años de edad se verá que ya hay un desarrollo prematuro, y a nivel mundial el 10% de las niñas antes de los 7 años de edad tendrán la menstruación. Entonces es bien importante que se evite el uso o el consumo de fitoestrógenos. Los fitoestrógenos más importantes están en la soya, ¿okay?, que todo el mundo consumimos ahora. Nos hemos vuelto japoneses porque comemos muchísimo sushi, el cual es buenísimo, pero tiene muchos estrógenos, lo que sí se recomienda en la mujer adulta. Y otra de las cosas importantes, no usar antiadherentes. También somos la generación del PAM, ¿no? De póngale PAM, pues no necesitas ni siquiera ponerle PAM si tienes un buen sartén y cocinar a fuego lento. Filtrar el agua, pues ya sea con la de las piedritas, con lo que sea. No usar tantos detergentes, tantos suavizantes para la ropa. Jabón Sote más que suficiente. No soy la dueña de ninguna tienda, pero es lo que se recomienda. Y busque productos sin fragancias. Bueno, todas estas recomendaciones son las recomendaciones que da la OMS para evitar el contacto con todos estos disruptores. Es bien importante tener los conocimientos para mantener
informar a la población, más no es aquí, luego me dicen es que ya no que quiere uno respirar, ¿no? Porque te va a dar, pues no, o sea, solamente es informar que existen factores de riesgo asociados, que hasta el momento no hemos podido documentar en un 100% la relación directa, solamente se ha documentado en algunos puntos muy específicos, pero sí la prevención es muy importante para el paciente y desgraciadamente somos lo que comemos. Entonces hay que tener una adecuada alimentación.